El maestro en Colombia ha sido visto de varias formas, como un apóstol, como una persona comprometida con los procesos de reconocimiento y transformación de determinados contextos, en algún momento como un intelectual y posiblemente hoy como un guía. En su formación no siempre ha tenido las condiciones como se conoce hoy. En los tiempos de la colonia, cuando salieron los jesuitas expulsados por la corona española, no teníamos maestros, no lo sabía. Y prácticamente el criterio para elegirlos era sus condiciones morales y religiosas, su convicción de fidelidad a la corona española. Más adelante se buscaba entre las personas de la comunidad santafereña aquellos que tuvieran algunos elementos mínimos de aritmética, de lengua castellana, de religión, por supuesto, porque al maestro le tocó llegar a manejar el catecismo religioso y el catecismo político. Nosotros, los maestros, siempre hemos estado en el ojo de los intereses tanto de los partidos políticos tradicionales como de la religión católica. Eso ha sido una constante que ha afectado de alguna manera el trabajo hecho por quienes se han formado en las escuelas anexas, que no siempre fueron como se llegaron a conocer. Ya fue resultado de un largo proceso de búsqueda en la formación del maestro, hasta configurarse lo que se tiene hoy. Ya hoy se cuentan con escuelas normales, y es más, con escuelas normales que llegan a los grados 12 y 13, donde se recibe un título prácticamente equivalente a una tecnología. Es algo muy significativo. Las facultades de educación igualmente no han existido siempre. Poco a poco se fueron configurando en el contexto nacional. Hoy se ofrece un amplio abanico de posibilidades en licenciaturas. Hay mucho tipo de ofertas presenciales, virtuales, etcétera, y se recibe el título de licenciado. Es más, el licenciado regularmente trabaja en los grados de secundaria. El maestro que se titula en las normales o la maestra trabaja en la primaria. Es un grupo humano muy significativo, son personas que van a lugares bastante distantes, zonas rurales, etc. Por supuesto, también los encontramos en los establecimientos de la ciudad. Volviendo sobre el aspecto del reconocimiento, sí, se nos ha visto como una figura emergente que ha prestado un servicio, etc., pero no siempre ha sido de la gran valoración como intelectual, sino tal vez en la década de los 80 que se dio el movimiento pedagógico, se vio cómo el maestro se codeaba con la intelectualidad de investigadores, de facultades de educación, etc., y se le hizo en ese momento un reconocimiento, pero cierto tipo de celos políticos, qué sé yo, hicieron que el maestro se separara de todo ese proceso y se metiera en su aula de clase, y allí lo tenemos hoy como un maestro guía, profundamente preocupado por la situación que se vino de la noche a la mañana, donde la tecnología tiene todas las respuestas a las necesidades de conocimiento que pudiera manifestar un joven, un adolescente, etc. Entonces, el maestro que fue el poseedor de esos dominios, hoy no los tiene. Hoy hay cosas que preocupan seriamente, porque lo que queríamos enseñar está en el celular, está apoyado en toda la tecnología, y en muchos casos, como acaba de ocurrir, la inteligencia artificial nos genera nuevos retos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos prestos simplemente a una situación preocupante, porque cuando se presentan dilemas tan complejos, que un chico no aprende con un profesional, con un licenciado, y que de pronto aprende con un youtuber, pues surgen muchos cuestionamientos. Frente a eso
habrá que esperar cómo vamos a reacomodarnos conceptualmente, metodológicamente, qué tipo de alternativas podemos encontrar para aprender a convivir con la tecnología, con las demandas de la misma, con las exigencias de los estudiantes y con un mundo absolutamente cambiante como es el que tenemos en el siglo XXI. Al maestro se le ha visto de muchas formas, como un apóstol, como alguien que le ha tocado, curiosamente, ser mendicante de su salario. ¿Por qué? Porque hay una gran tarea que hacer, se requiere el maestro y todo, y salvo ahora, con ciertas condiciones, se puede garantizar lo que tiene que ver con los pagos del salario del maestro, sus prestaciones, etc. Entonces, se le ve de muchas formas como una persona que tiene un compromiso, pero que tiene que sobrevivir de. Sin embargo, la parte clave que debería ser ver al maestro y a la maestra como un intelectual, y es más, como un intelectual transformador, etc., eso se queda en un segundo plano. Hoy estamos viendo una cantidad de mediaciones, de nuevos retos, donde el maestro ha sido cooptado por los intereses en algún momento de la historia de la religión católica y por los intereses de los partidos políticos que lo han peleado de un lado y de otro. Es más, es una coyuntura muy compleja porque incluso un segmento bastante amplio de los partidos tradicionales hoy lo miran con reserva. Hablo del maestro del sector público. Se le mira con reserva y hasta se le llega a acusar de muchos de los problemas que tiene en la actualidad la sociedad colombiana. Entonces, no puedo desconocer a la fecha un gobierno como el actual. Creo que ha tenido cierto tipo de tratamiento justo para con los maestros y maestras. Por ejemplo, hace poco se dio a conocer que efectivamente el maestro puede trabajar, o la maestra puede trabajar hasta los 57 años, pensionarse y seguir laborando hasta los 70, recibiendo pues su salario complementario, lo cual es una garantía para él. Sin embargo, seguimos dando una pelea desproporcionada que no alcanza a hacer justicia con lo que se espera del maestro como tal. Hoy nos controlan los organismos internacionales, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Hay mucha gente de alguna manera condicionando lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no se nos va a juzgar exclusivamente por cumplir una jornada, por realizar, entre comillas, un programa, sino se nos mira también, bueno, por los puntajes que están alcanzando los estudiantes en las pruebas Saber, en las pruebas PISA, lo cual no es muy fácil de entender cuando trabajamos en unos contextos complejos, unas realidades donde en el sector público nosotros tenemos problemas que tienen que ver con la alimentación de nuestros muchachos, las condiciones sociales, familiares, los contextos que son agrestes, difíciles, en nuestros barrios, en el departamento, en la misma nación, el conflicto armado que prácticamente ya cobija todo el país. Entonces, eso todo enmarca a un sujeto que va cumpliendo unas funciones, entonces va pasando de una condición de maestro disciplinado a una condición de un maestro nacionalista y hoy a una condición de un maestro guía un tanto desconcertado con los retos que le plantea el siglo XXI. Yo creo que nuestros estudiantes de alguna manera han elegido el ser licenciados en educación y a futuro ejercer como docentes porque en su proceso de formación o encontraron docentes significativos que quieren emular ellos, que quieren imitar, que quieren seguir sus pasos, o encontraron docentes que
no fueron de su entera satisfacción en el proceso que compartieron y esperan superarnos, esperan superarnos. Es decir, hay de todo un poco. No puedo desconocer que hay muchos chicos que llegan convencidos de esto es su vocación, esto es lo que quiero, etcétera. Pero también hay un segmento donde casi que por descarte, pues, no pude ser esto, no pude ser médico, no pude ser biólogo, en fin, bueno, aquí estoy para hacer una licenciatura en algo parecido, ciencias naturales, pero es parte de esa realidad que manejamos. Algunos reconfiguran su apuesta. Después de cursos como el que nosotros compartimos, uno espera que un muchacho tenga muy claro esas ventajas, desventajas, retos, etcétera, que implica el ser maestro en Colombia en el siglo XXI. ¿Sí? Porque nosotros tenemos una normatividad bastante compleja. El maestro del siglo XXI, en la Colombia de hoy en particular, le toca competir, a ese licenciado le toca competir con los profesionales de otras áreas para ocupar un cargo determinado. Entonces, no eso, hoy la docencia, la enseñanza como tal, no es tarea solamente de normalistas, que tienen todo el derecho, no es tarea de normalistas y licenciados, que cubren un amplio campo en el ámbito de lo profesional, sino que hay que competir con los profesionales de los demás saberes, que por la normatividad vigente, el decreto 278 del 2002, cualquiera de ellos se presenta una convocatoria y puede aprobar la convocatoria, incluso dejar por fuera a más de un licenciado o una licenciada, lo cual genera un malestar docente muy fuerte. Ese malestar docente va articulado con una gran cantidad de cosas que tienen que ver no solamente con el aspecto salarial, con el lugar de trabajo, con los recursos que se manejan, sino con todo, incluyendo, por ejemplo, la salud del maestro y la maestra en Colombia. La salud, estamos hablando del 2024, es una situación muy delicada, muy delicada. Entonces, si sumamos los problemas que tenemos nosotros los maestros a nivel de salud física y mental, si sumamos las jornadas, si sumamos que por todo estamos siendo evaluados, controlados, supervisados, que hay que hacer informes a granel en un todo y por todo, pues eso genera algo que se llama malestar docente, malestar docente. Hay mucha carga, mucha presión sobre el maestro y un reconocimiento muy discreto, muy discreto. Uno dice, por lo menos en el gobierno actual, lograron cerca de 80.000 maestros y maestras ascender en el escalafón, cosa que no se había dado en ninguno de los gobiernos anteriores, porque incluso llegaron a congelar el escalafón docente, una cosa que afecta significativamente cualquier proyecto de vida de quienes se ejerce como educador o educadora. De tal suerte que hoy ser maestro o maestra por convicción es una necesidad, porque necesitamos enfrentar muchos elementos del orden de lo legal, del orden de los contextos, del orden de las posibilidades y, por qué no decirlo, del orden del poder llegar a ser de los colombianos y colombianas que nos entregan, personas que sean mejores seres humanos, mejores personas y, por supuesto, mejores ciudadanos. Es un reto, sin duda, muy grande que tenemos que enfrentar. Después de muchos años como docente de cátedra en la Facultad de Educación, cada día corroboró más la necesidad de formar excelentes maestros y maestras, excelentes licenciados y licenciadas, como realmente lo necesitamos. Para eso, por supuesto, que uno espera que haya no solo vocación, lo cual es muy importante, sino un compromiso. Es decir, el estudiar una licenciatura tiene, a mi juicio, unos altos niveles de exigencia y se requiere estar a la altura de los mismos. ¿Por qué? Porque se nos van a confiar las nuevas generaciones de niños, de adolescentes, etc. Y muchas veces
la última persona significativa que tiene contacto con estos chicos y estas chicas es el maestro o la maestra. Nosotros hacemos muchas tareas, muchas, que tocan con la información, que tocan con la formación, etc. Algunas no alcanzan a ser reconocidas y menos compensadas. Pero yo no puedo, para terminar mi apreciación, no puedo ignorar el trabajo profundo que hacen los maestros y maestras a nivel de contención. Más allá de los saberes que enseñamos, la contención que hacemos con cada uno de nuestros educandos no alcanza a tener estadísticas, no, se sale. Este país de alguna manera está en deuda con el maestro y la maestra colombiana. La contención que hemos hecho, cuántos chicos hemos logrado que opten por una mejor alternativa que perderse en el consumo de las drogas, que perderse en las vicisitudes de pertenecer a un grupo armado, a un grupo delincuencial, etcétera, de sobrevivir hoy a una demanda tan alta como es el problema de salud mental que tienen ellos. Un maestro, una maestra a veces la escucha ocasional, el momento preciso, y logramos que el muchacho no desista, que persista, que persevere, porque nuestra tarea finalmente es lograr que estos chicos y estas chicas puedan llegar a ser lo que pueden ser con lo que son.